Uh-huh. Uniodes Urbina Medina, médico pediatra intensivista, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. Doctor, coméntenos un poco, en principio, la situación justamente del área de pediatría. Hace alrededor de un año usted hacía por una denuncia que pues decía que no había vacunas, el déficit de vacunas. ¿Cómo desde un año para acá se ha venido intensificando esa situación? ¿Cuál es el balance que puede hacer actualmente con respecto a eso? Sí, como tú bien dices, la situación de salud pediátrica, en general la salud en Venezuela, adultos y pediátricos, pero en el área que nos compete, la salud pediátrica, sigue en muy malas condiciones, realmente en una crisis ya con visos de crisis humanitaria. ¿Por qué se llama crisis humanitaria? Porque cuando una crisis humanitaria se presenta en un país es una situación de salud, en este caso, en la cual con los recursos propios, económicos y de humanos, ese país no puede salir de la crisis. Y nosotros venimos con más de 4 o 5 años denunciando los diferentes problemas que suceden en Venezuela, y si hace un recuento de lo que hemos hecho y dicho, ves que los problemas van sumándose, más no hay ninguno que se vaya resolviendo. Específicamente en el área de las vacunas, Venezuela teníamos en Latinoamérica muy buena fama porque más o menos aquí afortunadamente los médicos pediatras vacunábamos y vacunamos a nuestros pacientes. Entonces más o menos nosotros estimamos que un 40% de la población general de niños acudían a la consulta privada y decidían ponerse sus vacunas con su pediatra privado. ¿Qué pasó? Desde hace unos 4 o 5 años, la deuda que tenía el Estado venezolano con las empresas productoras de vacunas e importadoras de vacunas en Venezuela fue tanta y no se la pagaron que las empresas decidieron irse del país. Eso significa que los médicos pediatras dejamos de vacunar a ese 30-40% y ese contingente humano tenía o tiene que emigrar a la parte pública. ¿Y qué pasa en la parte pública? Tenemos problemas de abastecimiento de vacunas. Nos lo reportan las mamás cuando van a los hospitales, tienen que pedir el día de permiso, buscar el dinero para ir a trasladarse al hospital, y cuando llegan al hospital, de 3 o 4 vacunas que le pueden tocar a su hijo, hay una o hay 2 o no hay ninguna, la mamá tiene que reprogramarse y volver en una oportunidad siguiente, y es lo que se llama oportunidades perdidas, que usted tiene el paciente cautivo para vacunarlo y cuando llega el paciente no hay la vacuna. Ahora, esto afecta entonces, según lo que dice, tanto a lo que vendría siendo quizás el sector sanitario público y privado. ¿Se están dejando de vacunar? Se están dejando de vacunar. Los que se vacunaban en privado, que ya no tenemos vacunas, los pediatras que trabajan en el área privada no se vacunan. Uno le dice, tiene que ir a una unidad de vacunación. Recientemente el ministro de Popular para la Salud dijo y sigue diciendo que hay 11 millones de dosis de vacunas. Primero, que las vacunas no se pueden estar comprando en crisis. Se supone que usted tiene un programa ampliado de inmunizaciones, que es el PAI, que lo hay en todas las Américas, en el cual los estados compran las vacunas por el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que les salen más baratas porque la compran en grandes cantidades. Cuando el ministro habla, te puedo recordar algunas cifras de las que tengo ahorita en la mente. Habla por lo menos de 87,000 dosis de vacuna difteria tétano para las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas en Venezuela son aproximadamente 550,000 al año, porque hay 550,000 muchachos. Vamos a poner que algunos nacen trillizos, pero vamos a poner 500,000 embarazos. Quiere decir que si yo tengo 87,000 dosis, estamos hablando de ¿cuánto? Estamos dejando por fuera como el 89% de esa población que debe estar protegida con difteria y tétano. Hablaron de 317,000 dosis de vacuna pentavalente. Pentavalente se le pone principalmente a los niños menores de 5 años. De acuerdo al censo 2011, habían 2,600,000 niños en el año 2011, porque no tenemos más censo. Quiere decir que si yo tengo 316,000 vacunas y yo tengo que poner dosis a los 2, a los 4 y a los 6, estamos hablando que estamos dejando un gran porcentaje de población susceptible de ser vacunada sin vacuna. Entonces, y eso lo estás diciendo, nos dijeron el ministro que había como que son 6,000 puntos de vacunación y la prensa ha revelado que o no hay puestos de vacunación o cuando van no hay las personas, no están las vacunas. Y otra cosa, se están vacunando en áreas como centros comerciales, en plazas públicas. Las vacunas tienen que tener lo que se llama la cadena de frío, que va entre 2 a 8 grados centígrados.
y en esos lugares no se les recomienda. A lo mejor al comienzo, pero al final de la tarde, esas cavas que no son refrigeradas, sino unas cavas comunes y corrientes, evidentemente no van a cumplir con la cadena del frío que se recomienda para que el biológico sea efectivo. ¿Qué significaría esto? ¿En qué se traduce todo esto? Eso se traduce en, primero, que estamos dejando una gran cantidad de población susceptible de ser vacunada sin protección. De hecho, ahí tenemos la epidemia de difteria, tenemos la epidemia de sarampión y, por supuesto, H1N1, que ya reapareció porque no se está vacunando con la vacuna H1N1. Y si usted no mantiene la cadena de frío para que el biológico, en este caso la vacuna, se mantenga viable, usted probablemente en algún momento va a estar colocando agua prácticamente, porque los virus, sobre todo los virus vivos atenuados, se mueren al no tener la cadena de frío. A propósito de la influencia H1N1, ¿cuántos son los casos ya confirmados? Se hablan de 3 casos en el JM de Los Ríos. Sí, señor. Hubo 4 casos, de los cuales hay solamente 3 ahorita. Uno falleció la semana pasada, que fue el gran boom de que el papá se puso bravo y rompió una máquina. Y es verdad, entendiendo el dolor de ese papá por la pérdida de su niño. El asunto es que ya tenemos otra vez H1N1. El asunto es que no hay el medicamento adecuado para esa, que es el oseltamivir. Lo que se le puso a los pacientes estaba vencido y así se le informó a los padres desde el año 2015. Sí, que a lo mejor tiene alguna actividad, pero lo ideal es ponerle el medicamento con la fecha de caducidad adecuada. Segundo, tiene que haber medidas de aislamiento extremo para estos casos de H1N1. Significa tener un espacio confinado para esos pacientes, que el personal esté protegido con mascarilla, con guantes, con bata. Nada de eso hay. Entonces los pacientes que están en la unidad de terapia del hospital de niños están compartiendo el mismo espacio con otros pacientes con otras patologías. Entran los papás, está el personal de salud. Eso pone en riesgo al personal de salud. Tan así que 2 de nuestros médicos residentes se contaminaron, suponemos, con H1N1, porque tampoco hay medios de cultivo suficientes y se decidió utilizarlo para los pacientes, y a los médicos asumimos que era H1N1. Entonces, no puede ser que en un país como Venezuela, a estas alturas del siglo, tengamos que estar exponiendo tanto a la población por falta de previsión como al personal de salud, enfermeras, médicos, todo el mundo que trabaja en los hospitales, exponiéndolos a una enfermedad que es fácilmente prevenible con vacunas. Ahora el tema de los antibióticos también es importante. Decía que no hay antibióticos. No hay antibióticos suficientes, porque de acuerdo a la encuesta nacional de hospitales que se publicitó en el primer trimestre, seguimos con un 80-85% de déficit de todos los medicamentos a nivel hospitalario. Faltan quirófanos, faltan camas de terapia, faltan camas de hospitalización. El hospital de niños, Oliver, tiene originalmente una capacidad para 420 camas hospitalarias. Hoy día solo están trabajando 120. Eso es prácticamente una gran medicatura en el centro de Caracas, siendo el Hospital de Niños JM Los Ríos el principal hospital pediátrico de referencia nacional e internacional, porque seguimos, a pesar de la crisis, recibiendo pacientes de las Islas del Caribe, pacientes de Colombia, no colombianos que viven aquí, pacientes de Colombia que se vienen a tratar acá, porque tenemos algunas especialidades que no hay en esos países. Entonces, estamos hablando de que realmente estamos en una condición muy grave en cuanto a salud, en este caso pediátrica. ¿Qué se puede hacer? ¿Han tenido alguna reunión con el Ministerio de la Salud? ¿Se han acercado, han hablado? ¿Hay algo que se pueda concretar para quizás enfrentar esto? Desde la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, responsablemente, hemos hecho llamados de alerta, hemos enviado comunicaciones al Ministerio, a la Defensoría, a la Fiscalía, y no hemos tenido respuesta. Están en nuestras redes sociales la guindada, las comunicaciones, no ha habido respuesta. Incluso con lo gravísimo que pasó la semana pasada con el niño que falleció con H1N1, se le habló a la encargada del hospital porque el director prácticamente no está, porque tiene otras ocupaciones en el ministerio, y no se ha hecho nada. Sigue sin aire acondicionado la unidad de terapia intensiva, seguimos sin las mascarillas N95, no está llegando el oseltamivir. Entonces, no hay respuesta, no hay un feedback en las comunicaciones, o por lo menos no nos han hecho un llamado serio, responsable, para sentarnos a conversar, y siempre nos ponemos a la orden del ministerio. Hemos sido, a través de los 80 años de la Sociedad de Pediatría, asesores de todos los gobiernos, de todos los alcaldes, de todos los gobernadores, pero en esta ocasión no ha tenido eco nuestro llamado de atención sobre los diferentes problemas que suceden en la salud en Venezuela. En el caso de la influenza H1N1, está el caso del niño que falleció. Estos casos que quedan, ¿cómo se está
está desarrollando este tema? ¿Cómo va el desarrollo? Sí, hay uno que está relativamente estable y hay otro que está en terapia intensiva, dos en terapia intensiva que están en muy malas condiciones. De hecho, ya vienen referidos de otro hospital como Elías Toro. Y por supuesto, cuando usted no tiene el medicamento a tiempo, el medicamento adecuado, la enfermedad, sobre todo en los extremos de la vida, va agravándose porque va tomando diferentes órganos, como sucedió con el niño que falleció en falla multiorgánica, porque casi todos sus órganos estaban tocados por la infección y por supuesto hubo cosas que se le pudo hacer y hubo otras cosas que no pudimos porque la máquina de hemodiálisis, que ese día se iba a hemodializar porque su riñón falló, no había suficiente agua, fuerza de agua en el hospital y por supuesto la máquina no arrancó. Ahora, con ese caso del niño, entonces sería 2 o 3. Tenemos 3 ahorita, más el fallecido, 4. No ha habido un aumento de la cifra, la comunidad también hay que decirle que no se angustie, que no crear falsas alarmas, pero sí tenemos la H1N1 circulando por lo menos en la región capital. Y se dice a los epidemiólogos, por cada caso de H1N1 que se detecta, hay 10 casos contactos, que alguno de ellos puede hacer la enfermedad, pues. A nivel latinoamericano, un poco cómo quizás se ha trabajado en redes, han hablado también esto. Sí, hemos conversado con colegas de otros países, no tienen ellos brotes en estos momentos, pero ¿qué pasa? En esos países existe la vacuna que se debe poner anual. Cuando tú tienes a la población vacunada, pues no tienes mayor peligro. Puede que llegara un caso importado, evidentemente, como pasó con el sarampión. El sarampión, esos países tienen sus vacunas en una cantidad adecuada, pero llegaron casos importados de Venezuela, que son los casos que han reportado en Ecuador y en Perú. Entonces, cuando un país piensa en sus ciudadanos y los protege desde el punto de vista epidemiológico, que es con la vacuna, pues esos países no tienen por qué estar reportando este tipo de enfermedad que se logró controlar afortunadamente por un muy buen trabajo que se hizo a nivel de la Organización Mundial de la Salud en el año 2009 y se frenó la epidemia, pero estamos expuestos en Venezuela. Muchas gracias. Gracias a ti.